El Señor Jesús está llamando. ¿Quién al campo a trabajar irá? ¿Quién irá buscando a los perdidos? ¿Quién la senda les enseñará? Háblame, háblame, oh háblame, háblame, y heme aquí responderé, Señor. Sí, mi Señor. Háblame, háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Buenas noches, muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Estimados radioescuchas, amigos cibernautas, muy buenas noches. Que nuestro Dios sea con ustedes ahora y siempre. Dios bendiga a cada uno de nuestros oyentes. Su estación amiga Mensaje de Amor para Salvación presenta para ustedes su programa Iglesia en Crecimiento. El día de hoy, mis amados hermanos y amigos, estamos dispuestos a presentar para ustedes un tema por demás interesante. Aprendiendo a confiar en Dios. Ayer, mientras estaba yo haciendo mi cierre de programación, les dejé a ustedes esta pregunta. ¿Ha aprendido usted a confiar en Dios? ¿Realmente usted confía en Dios? ¿Se ha puesto usted a pensar, mis amados amigos y hermanos, que nosotros decimos confiar en Dios? Aseguramos confiar en Dios. Muchos de nuestros hermanos y amigos han aprendido a confiar en Dios en lo absoluto. Muchos de nuestros hermanos y amigos han aprendido a depositarse en Dios. Y esto es algo maravilloso, porque cada uno de nosotros ha aprendido a confiar en Dios. Pero miren ustedes, amados, grandes son las maravillas de nuestro Dios. Las declaramos nosotros en nuestros cantos. Las estamos diciendo constantemente. Las maravillas de Dios son grandes y nuevas sus misericordias cada mañana. ¿Pero realmente confiamos en Dios? Yo hacía esta pregunta el día de ayer, no con el ánimo de crear una duda en ustedes, ni mucho menos. Gracias, hermanos, hermana Alma Rodríguez, Rosario Rocha, Alejandro Sandoval, gracias, hermanos, gracias. Katy Barrientos, Dios les bendiga. Alma Rodríguez, gracias, hermana, por ese saludo dice, de Clovis, Nuevo México. Dios les bendiga a mi hermana Alma Rodríguez. Miguel Ángel Monluy Martínez, Dios te bendiga, mi hermano. Un abrazo fuerte hasta Matehuala, San Luis Potosí. Beatriz López García, gracias. Dios les bendiga. Roberto Copado Ramírez, Dios te bendiga, mi hermano. Eduardo Trejo, Dios te bendiga. Gracias. Gracias por estar presentes en esta noche y en esta transmisión. ¿Hemos aprendido a confiar en Dios? Hermanos, la Escritura a nosotros nos enseña, mis amados hermanos, que nosotros habremos de aprender a confiar en Dios. Y quiero introducirlos a ustedes en esta lección de esta noche, después de haber saludado a los que están conectándose por allí. Quiero introducirlos a ustedes en esta lección leyendo el libro de los Hechos allá en el capítulo 27 y exactamente en los versos 23, 24, 25 y algunos otros que estaremos leyendo por allí. Miren ustedes lo siguiente.
Amados, el apóstol Pablo, junto con toda la tripulación y con los demás presos que estaban con él, están en un naufragio. Se encuentran, hermanos, en una situación de naufragio, débiles, en una barca muy endeble, en una barca, hermanos, que está siendo azotada por un viento fuerte, por un huracán. Es una situación un tanto crítica. Es una situación, hermanos, de desesperanza. Y miren ustedes lo que dice. Miren ustedes que si leemos nosotros desde el verso 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, estamos hablando de una tempestad grande, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Qué es lo que está manifestando Pablo aquí? Diciéndole a todos en particular, les está diciendo a todos en particular, se está refiriendo a todas las personas que están con él en el barco. Pero miren ustedes lo que dice aquí. Pero ahora exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo, el ángel del Señor le dice a Pablo estas palabras, le está diciendo, no temas, es necesario que comparezcas ante el Señor. He aquí, Dios te ha concedido en tus manos, Dios te ha concedido todos los que van contigo en ese barco. Ninguno va a perecer. Aida Sánchez, gracias. Hermana Flor, Dios les bendiga. Abel Pérez, Dios les bendiga, hermanos. Un saludo, mi hermana Rosario. Dios te bendiga, hija. Dios te bendición, Dios te guarde siempre. Gracias, hermanos, por estar atentos. Verso 25. Verso 25. Hermana Zenobia, gracias. Gracias, hermana Zenobia, por estar presente. Por tanto, oh varones. Y aquí, hermanos, yo quiero que ustedes se detengan en este versículo 25. Tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como Él me lo ha dicho. Yo confío en Dios que será como Él me lo ha dicho. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en este momento? Que él está depositándose en las palabras de Dios. Está confiando en las palabras de Dios. Está diciendo, yo confío absolutamente en Dios. Pablo se estaba abandonando en Dios. Esto destaca el carácter de Pablo, hermanos. El carácter de un hombre en una comunión constante con nuestro Dios, en una comunión constante con el Padre Celestial, con el Hijo y con el Espíritu Santo.
La situación en la que ellos se encontraban, hermanos, era una situación desgastante, desesperante, una situación de tribulación. Quizás, hermanos, ya estaban desesperados. Había mucho tiempo que no había salido el sol y ni se veían las estrellas. Había una tormenta no pequeña. Se había perdido absolutamente todo de la nave. El barco estaba a punto de naufragar. Ellos quizás perderían la vida. Ellos habían perdido la esperanza de que pudieran salir con vida de aquella situación tan desesperante y crítica. Sin embargo, Pablo está diciendo, Juani, gracias, Dios te bendiga, mija, Dios te guarde. Betty Escobar, gracias, Juani, por estar atentos ahí. Miren ustedes, confiar en Dios implica, hermanos, confiar en Dios, de Dios. Confiar en Dios es ponernos al servicio de Dios. Confiar en Dios es decir, hágase, Señor, tu voluntad. Hermanos, confiar en Dios es decir, yo soy un siervo de Dios, soy un hijo de Dios y estoy dispuesto a acatar la voluntad de Dios en cualquier situación. Dice Pablo que él confiaba en Dios. Y dice textualmente, lo está diciendo, Dios ha hablado conmigo y me ha dicho que todo lo que está aquí se va a perder, pero las vidas se van a salvar. Y yo, dice Pablo, yo confío en lo que Dios me está diciendo. Yo confío en él. Y el tema que estaremos tratando es aprendiendo a confiar en Dios. Y cuando hablamos de confiar en Dios, hermanos, tenemos ejemplos de grandes personajes que confían siempre o han confiado en Dios durante los anales de la historia. Hemos tenido enseñanzas en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, en el sentido propio de que las personas, los apóstoles, los discípulos, los profetas y todo aquel hombre o mujeres de Dios han aprendido a confiar en Dios. Lanzo la primera pregunta. ¿En quién estamos confiando nosotros? Seguramente usted me va a decir, bueno, pues yo confío plenamente en Dios. ¿De verdad? Excelente. Si esa es su respuesta, excelente. Gloria a Dios, hermanos. Si usted está confiando en Dios, gloria a Dios por ello. Qué bueno, excelente. Jeremías capítulo 10 y versículo 23 dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Qué dice Jeremías? El hombre nada tiene que hacer. El hombre no es nadie. El hombre no es señor de su camino, no es dueño de su camino. Así es que a donde habremos de salir, a donde andemos, donde caminemos, donde entremos, donde salgamos, pongámonos siempre bajo la voluntad de Dios y aprendamos a confiar en Dios. El apóstol Pablo, hermanos, sufría las tribulaciones, pero Dios permitió que el apóstol Pablo sufriera tribulaciones, pero para que aprendiera a no confiar en sí mismo, sino que aprendiera a confiar en Dios. Por eso en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo primero, en los versículos 8 y 9,
El Señor está diciendo precisamente esto. Miren ustedes lo que dice aquí. Miren ustedes lo que dice. Fíjense ustedes lo que vamos a encontrar. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdíamos la esperanza de conservar la vida. La tribulación de Pablo aquí en este sentido, hermanos, es profunda. De tal forma, de tal suerte, que él mismo está diciendo que estaban a punto de perder la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino que confiásemos en Dios que nos resucita, que resucita a los muertos. Verso 10, el cual nos libró y nos libra. Fíjense ustedes nada más. Fíjense ustedes lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta enseñanza de esta segunda carta a los Corintios. La tribulación que nosotros tenemos, esta tribulación que estaba a punto de convertirse en una pérdida de vida, porque estaban amenazados con perder la vida, dice, nos enseñó a nosotros a mostrarnos en una gran dependencia hacia Dios, en una dependencia absoluta en Dios. Hermanos, dice el apóstol Pablo, pero esto es para que nosotros aprendamos a confiar en Dios y no aprender a confiar en nosotros mismos, sino aprender a confiar en Dios. Y miren lo maravilloso que dice, pues tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. El objetivo aquí es que no confíes en ti mismo. Pero algo más todavía. Fíjense ustedes nada más. Verso 10. Dice, el cual nos libró. Está hablando de Dios. Dios que resucita de los muertos. Dios que resucita a los muertos. Dice, Él nos libró. Tiempo pasado. Y luego lo pone de inmediato en tiempo presente. Nos libra ahora mismo de esas tribulaciones. Al mediodía, antes de salir de la oficina, el día de hoy, platicaba yo con mi hijo algunos aspectos importantes que teníamos, que estábamos planeando, que estábamos viendo nosotros allí. Y en esa charla que tenía yo con mi hijo, le digo, es que nosotros tenemos que aprender nosotros a no valernos por nosotros mismos, sino valernos y en lo absoluto depender de nuestro Dios. No con estas palabras, sino con otras más. Pero ¿por qué digo esto, hermanos? Porque es necesario que nosotros aprendamos a confiar en Dios, a depender de Dios en todas las cosas y no en nosotros mismos. Miren ustedes, ¿por qué nosotros habremos de confiar en Dios y no en nosotros mismos? Bueno, les quiero dar a ustedes algún ejemplo y luego daré algunos argumentos y razonamientos que me parecen a mí confiables, entendibles y que debemos nosotros de ver. En el libro de Jueces, en el capítulo 7, en los versículos del 1 hasta el 7, está una historia maravillosa de este hombre Gedeón. Hermanos, a mí me gusta mucho citar a Gedeón. Lo aprendí de un hermano, esto de Gedeón, lo aprendí, me llamó mucho la atención cómo un hermano nos enseñó acerca de Gedeón. Y en lo particular yo empecé a estudiar mucho a Gedeón. Miren ustedes.
¿Por qué quería Dios reducir el ejército de Gedeón? ¿Saben ustedes con cuántos hombres salió Gedeón a pelear? Con 32,000 hombres. ¿Sí? 32,000 soldados iban con Gedeón a pelear. ¿Sabe usted el número este? 32,000 soldados. Gedeón había recibido una instrucción de Dios. Dios le había dicho a él, mira, tú tienes que ir. Yo soy el que te estoy mandando que tú vayas. Miren ustedes, vayamos al libro de los jueces y ustedes van a darse cuenta. Bueno, yo creo que muchos de ustedes ya habrán visto esta historia. ¿Sí? Ya saben ustedes de esta historia de Gedeón. Acompáñenme a leer en el capítulo 6 del libro de los jueces. Escuchen bien. Y vino el ángel de Jehová, capítulo 6, versículo 11, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le responde, oh Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado y nos han dicho? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de madianitas. Vean esto, verso 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Jehová le está diciendo, yo soy el que te estoy enviando, Gedeón. Tú vas a salvar a Israel de mano de los madianitas. Tú vas a ir. Pero hermanos, el ejército de Gedeón va con 32,000 hombres. Y Dios le dice, yo no quiero 32,000 hombres. Yo no quiero 32,000 hombres. Yo no quiero que salgas a pelear con los madianitas con 32,000 hombres. Quiero que vayas con 300. Señor, con 300. Sí, con 300. Pero ¿cuál es la idea? ¿Por qué Dios está reduciendo el ejército de Gedeón? De 32,000 hombres a 300. Simple y sencillamente. Para que no confiaran en su propio espada, en su arco, en la herramienta, ni confiaran tampoco en el número de los soldados. Entonces, ¿en quién tenían que confiar? ¿En qué tenían que confiar? Capítulo 7. Capítulo 7, por favor. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en tus manos, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos al pueblo, y ya le dice, le da la explicación. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero miren, hermanos, ¿por qué Dios está quitando tantísimos soldados? Para que el pueblo no aprenda a confiar en ellos mismos, sino que aprendan a confiar en Dios. Gedeón mismo debería de haber aprendido a confiar en Dios. Cuando nosotros confiamos en Dios, hermanos,
¿Saben ustedes lo que pasa? ¿Saben ustedes lo que pasa, hermanos? Nos abandonamos en las manos de Él y Él pelea por nosotros. Una de las cosas que me han llamado mucho la atención de David, sí, de David, hermanos, es su carácter. El carácter para enfrentar al enemigo. El carácter de David para enfrentar a Goliat. Eso me ha llamado mucho la atención. Me ha llamado tanto la atención, hermanos, que me he puesto a estudiar ese libro de Samuel grandemente. ¿Por qué quería Dios entregar a los filisteos en manos de David? ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál era la idea de Dios? Estamos hablando de un gigante. Estamos hablando de un Goliat enorme contra un jovencito, hermanos, pequeño y diminuto. David con una simple onda, hermanos. Ese joven David que había tomado la herramienta del lecho del río para ponerla en su onda, el proyectil con el que iba a matar a Goliat lo había tomado del río. No era una bala expansiva, ni era una flecha poderosa, ni estaba hablando de una espada potente, ni una jabalina, ni una lanza, hermanos. No, estaba hablando de una herramienta tan pequeña, de una arma tan pequeña, de un proyectil tan pequeño como es una piedra. Hermanos, ¿cuál es la razón de que Dios da libertad a Israel de este Goliat en manos de un jovencito como David? Hermanos, cuando nosotros nos sentamos y saboreamos esta palabra, saboreamos esta escritura, miren ustedes, Goliat estaba intimidando al pueblo, amenazándolo. Goliat estaba enfurecido, pero estaba intimidando al pueblo. Estaba intimidando al Dios de Israel. Quería pelear con Israel, y pelear con Israel era pelear con Dios. Goliat, hermanos, está intimidando a los demás. Y Dios se vale de David. Pero algo maravilloso en esta expresión: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a pelear contigo, Goliat, en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has ofendido. Cuando David gana esa victoria, no fue una gloria para David, no fue una gloria para el pueblo de Israel, fue la gloria para Dios, un Dios, hermanos, que Goliat estaba deshonrando, pero que David, siendo herramienta en las manos de Dios, confiando absolutamente en Dios, hermanos, le da honra y gloria a Dios. Bueno, amados,
Podemos hablar de más ejemplos. Podemos hablar de más ejemplos y cito uno más rápidamente. Aquel gran Nabucodonosor, aquel hombre que había expresó, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como casa real? Hermanos, ¿y en qué terminó Nabucodonosor? Aprendió a creer en sí mismo. Es para mi gloria y para mi majestad. Esto que yo he construido es para mi gloria y mi majestad. Se está glorificando a sí mismo y se olvidó por completo de Dios. ¿Qué hizo Dios con él? ¿Recuerdan ustedes? Que no es tan sencillo eso, hermanos. Lo mandó a comer pasto como si fueran cualquier animalito del campo. El rey Nabucodonosor, el gran Nabucodonosor, hermanos. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, y podemos citar más ejemplos. Pero quiero que vayamos a Proverbios, allá en el capítulo 28 y en el versículo 26. El que confía en su propio corazón es necio. Es necio. Es decir, entonces que las personas, hermanos, el hombre y la mujer que aprende a confiar en su propio corazón, a confiar en sus propias enseñanzas, a confiar en sí mismos, se convierten en personas necias. Y esto es lo que hace la mayoría de la gente. Viven de acuerdo a lo que está alrededor. Viven, hermanos, de las sutilezas. Viven de las cosas del andar y del ser. Viven de las cosas que están alrededor. Viven de aquellas cosas, hermanos, que de nada aprovechan. Pero se olvidan. Se olvidan de confiar en Dios. No confían en Dios. El hombre ha aprendido a confiar en sí mismo. Dice el libro de los Romanos, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. ¿Y qué son? Sabios en su propia opinión, dice el libro de los Proverbios. Son necios de corazón. Y podemos entender mucho más, hermanos, y podemos encontrar mucho más cosas, ejemplos. El fariseo y el publicano, ¿recuerdan ustedes? Sí, allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18. Sí. Miren ustedes, hermanos, el fariseo estaba confiando en su relación con Dios, en el conocimiento de la ley, en la oración que él estaba haciendo. Estaba confiando en sí mismo. Él estaba pensando que estaba en lo que él estaba diciendo. Yo no soy como este publicano. No me puedo comparar con este publicano. Había aprendido a confiar en su propio corazón. Pero ¿qué dice Dios? Ciertamente refiriéndose al publicano, descendió a su casa justificado. Y así podemos encontrar mucho más. Hay mucho más que podemos nosotros ver y entender. Y no terminaríamos, hermanos, de seguir hablando de estos cuestionamientos. Pero aquí la pregunta es muy sencilla. ¿Estamos aprendiendo nosotros a confiar en Dios? ¿En quién estamos confiando nosotros? Bueno, debemos de aprender a confiar en Dios. Debemos aprender a confiar en Dios. ¿Será que
Nosotros hemos aprendido a confiar en Dios. Hermanos, Dios quiera que así sea. El Evangelio según Mateo nos dice en el capítulo 4 y en el versículo 4, sí, en el versículo 4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos de confiar en nuestro vientre, debemos de confiar en el pan que nosotros digerimos, debemos de confiar en la comida, debemos estar esperando en la comida, dependemos de la comida. No. Algunos explican, hermanos, algunos predicadores explican que este texto se refiere a que vivimos solamente del pan material. No vivimos solamente del pan material, sino también vivimos del pan espiritual. Pero este texto, hermanos, tiene un contexto. Fíjense ustedes que en Deuteronomio, capítulo 8, versículos 2 y 3, el Señor está diciendo: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. ¿Para qué, hermanos, el hambre? ¿Para qué la necesidad de alimento? ¿Para qué la necesidad, hermanos, de sustentar este cuerpo? Pues para que aprendas que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre vive por el alimento espiritual. Es cierto que este cuerpo tiene que ser alimentado con el alimento material. Pero el alimento espiritual, hermanos, es mucho más importante que el alimento material. Y no quiero decir con esto que el material no lo sea. Claro que lo es. Y aquí lo que estamos diciendo, hermanos, es que si los israelitas fueron sostenidos no solamente con el maná, sino con la misma voluntad de Dios. Dios les dio el maná para que ellos supieran que es Dios el sustentador de todas las cosas, que ellos deben aprender a confiar en Dios. Cuando les aburrió el maná y querían carne, Dios les proporcionó carne. Cuando tenían sed, Dios les proporcionó el agua. Cuando tenían necesidad de cobija, Dios lo proporcionó. Cuando tenían necesidad de luz, Dios la proporcionó. Cuando se vieron amenazados por los enemigos, Dios peleó por ellos. ¿Quién entonces lea nuestras batallas? Dios quiere la batalla por ti. Y Dios te está diciendo a ti: trae las cargas tuyas a mí, deposítame tus cargas en mí. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Lo que está diciendo Dios es que yo te voy a hacer descansar de esas cargas. Pero tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios. Tenemos que aprender que tenemos que depender de Dios. El apóstol Pablo dice, recuerdan ustedes, 3 veces he orado a mi Padre para que me quite este aguijón. Sí, es un mensajero de Satanás que me abofetea, pero él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Qué hermosas palabras.
¿Por qué Dios había hecho al pueblo de Israel de esta forma? Él quería que se hiciera la voluntad de Él, que aprendieran a humillarse en Dios, que aprendieran a confiar en Dios, que aprendieran a confiar en sus promesas. Hermanos, y pareciera que no hemos aprendido la lección. Parece, hermanos, que no hemos aprendido esta lección. De tal forma, mis amados hermanos y amigos, que hoy día nosotros estamos queriendo confiar en nosotros mismos y no confiamos en Dios. Pensando que en Él nosotros, hermanos, tenemos absolutamente todos. El día de hoy le decía yo a una persona, por más adversidades que tú tengas, aprende a luchar hasta el último aliento de tu vida. Aprende a bajar la guardia. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué no dijo el Señor? Le dijo a Gedeón, oye Gedeón, tú tienes que ir a pelear y te voy a entregar los madianitas en tus manos. ¿De veras, Señor? Y el Señor le dice, bueno, ¿no te estoy mandando yo? Señor, pero con 300 hombres, no te estoy mandando yo, Gedeón. No soy yo el que voy a pelear por ti. Miren ustedes. Dios le dijo a Josué, así como estuve con mi siervo Moisés, así voy a estar contigo. Solamente tienes que hacer dos cosas. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Lo entendemos? ¿Confiamos en Dios? ¿Aprendemos nosotros a confiar en Dios? ¿Hemos aprendido a confiar en Dios? Bueno, hermanos, Dios quiera que hayamos aprendido a confiar en Dios siempre. Seguiremos mañana hablando de este tema. Que Dios les bendiga en esta noche. Que Dios les guarde y les prospere en todas las cosas, mis amados hermanos y amigos. Aprendamos a confiar en Dios siempre. Aprendamos a confiar en Dios siempre. Si usted confía en Dios, déjeme decirle algo. Usted va a tener las puertas abiertas a donde quiera que usted vaya. Pero tiene que aprender a confiar en Dios. Tiene que aprender a vaciarse en Dios, a depositarse en Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Son palabras nada más? O en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿No dice así la Escritura? ¿Para qué estás inquieto? ¿Para qué te hace ser inquieto? ¿Por qué tú estás inquieto? ¿Qué es lo que te hace ser inquieto? ¿Qué es lo que te hace estar inquieto? Amados, confiemos en Dios. Dice Jeremías que Él es poderoso gigante. Que Él, nuestro Dios, es poderoso gigante. Y con esta expresión me despido de Facebook. Continúo en radio, mis hermanos y amigos. Gracias a mis contactos, gracias a mi familia que ha estado por ahí, mis hermanos. Dios les bendiga, gracias. Nos vemos el día de mañana a las 7 de la tarde. Sigo en radio. Dios les bendiga. Cuando el trozo de carbón ardiente al profeta fiel purificó, al oír la voz que le llamaba, mándame, Señor, él respondió.